Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa donde vamos a entrevistar a una persona que él es experto en temas inmobiliarios, abogado, economista y bueno, experto y activista en temas, digamos, hipotecarios, más que inmobiliarios. Así que os quiero presentar a que ya hemos tenido tú y yo una entrevista, Óscar Viera. ¿Qué tal, Óscar? Gracias por venir. Y bueno, Óscar, queríamos saber, porque el que más y el que menos tiene una hipoteca de esas hasta no sé cuántos años, y pues queríamos saber de qué forma los bancos no cumplen, digamos, con una, no sé si la legalidad o la ética, pero en muchos casos supongo que ninguna de las dos cosas, y claro, pues si no nos defendemos nosotros, no sé quién se va a defender, y la gente no tiene ni idea. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que ha tomado contacto contigo y han plantado cara un poco a esas ilegalidades por parte del banco, y bueno, pues nos gustaría que tú nos explicaras un poquito qué podemos hacer. ¿Estamos totalmente desamparados? ¿No lo estamos? ¿Tenemos herramientas? Lo primero, los bancos, esas cláusulas de letra pequeña, supongo que tenemos que leérnoslas, ¿no? ¿Siempre? Bueno, a ver, lo que planteas es tan amplio y tan, es muy amplio, por eso. Y tan complejo, es decir, porque, o sea, hay situaciones generales de macroeconomía, situaciones de microeconomía, luego situaciones contractuales, como tú dices, situaciones jurídicas, situaciones políticas. O sea, el tema es, creo que de una complejidad tremenda. Es decir, y el gran problema de todo es, desgraciadamente, es la ignorancia de todos. Claro. Pero a ver, pero que no es un problema de ser culto o no ser culto, es un problema de que, en primer lugar, la gente no tiene ni la obligación, ni la capacidad, ni la posibilidad de saber todo. Claro. Es decir, para eso hay un sistema, supuestamente, que nos protege de determinadas cosas, así como nos protege de que no comamos alimentos que nos envenenen, nos tendrían que proteger de determinadas cosas. Eso fuera si nos protegiera de eso. Claro, bueno, a eso voy justamente. Claro. Es decir, el problema es, tú me preguntabas si estamos desamparados. Yo creo que estamos desamparados. Claro. Es decir, porque justamente lo que el sistema hace es proteger esa corrupción y esa ilegalidad. Es decir, y aquí no es una cuestión de letra pequeña, como tú dices. Si tú coges a cualquier persona que tenga un contrato hipotecario, lo lee, cada 3 líneas hay una cláusula abusiva. Vale. Es decir, o sea, del tipo que sea. Vale. Y o sea, es más, todo lo que se puede escuchar ahora del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo, de lo que salga, ¿no? Es decir, hay muchas más cláusulas abusivas que nunca nadie las ha tocado. Nunca nadie las ha tocado. Ni siquiera cuando llegan a sus tribunales. No, es que nunca se han planteado, que no existen, o sea, que no se habla de ellas. Que no se habla de ellas. Hay muchas, es decir, lo que pasa es que, bueno, es decir, yo, como esto es una guerra o una carrera de largo aliento, es decir, la forma es ir dosificando la defensa, ¿no? Porque claro, es decir, porque esto realmente creo que es como todo en la vida, como hablábamos antes, es una lucha de energía. Y la gente que ha tenido la fortaleza y que ha sabido enfrentar el tema, y de una manera u otra, con conocimientos o sin conocimiento, bien asesorada o no asesorada, lo que sea, es decir, pero con una actitud de lucha, de no permitir que lo atropellen, son los que han subsistido y sobrevivido y siguen en la lucha. Y la prueba está que en estos últimos años, 4, 5 años, 6 años, desde del conocido caso Asís del 2013, ha pasado muchísima agua bajo el puente y ha habido, y en este momento, es decir, a pesar de que el sistema sigue defendiendo al sistema, valga la redundancia, se ha avanzado muchísimo. Entonces, no son las mismas las defensas que hay hoy con relación a las defensas que había en el 2013. Entonces, mucha gente de que en un primer momento
se dejó doblegar o se doblegó, o la amenazaron o la coaccionaron y ha hecho daciones en pago o cosas por el estilo y ha entregado graciosamente su vivienda, sí, y luego ha firmado unos alquileres sociales que están terminando ahora, alquileres a 3 o 5 años, se les están terminando ahora y los están echando a la calle sin ningún derecho. O sea, entregaron la vivienda, pero lo peor de todo, entregaron su caso, entregaron sus derechos. Sí. La gente que ha resistido ha mantenido la vivienda y tiene el 100% de derechos para seguir peleando, ¿no? Ajá. Entonces, claro, ahora hay otras vías, obviamente. Es decir, a mí me acaban justamente de admitir a trámite en Rubí una querella criminal contra una entidad financiera y contra unos directivos y contra unos notarios, justamente de una persona que había hecho una dación en pago. Y luego hizo un contrato de alquiler, esto que llaman eufemísticamente alquiler social. Y me han admitido a trámite una querella por estafa, lo cual es una vía muy importante porque hay infinidad de personas que, engañadas o presionadas o coaccionadas, han hecho la dación en pago, que significa entregar la casa y encima asumiendo deudas. Asumiendo deudas, o sea, aparte de lo que ya han pagado, claro. Aparte de todo lo que habían pagado, aparte de lo que habían pagado cuando compraron la vivienda. O sea, es una barbaridad. Es decir, porque yo creo que... Pero, perdóname que te interrumpa, me he quedado con una cosa. Esta querella que te acabas de admitir ahora, sí, has dicho que es una querella que has hecho contra el banco, pero también contra notarios. Sí, claro. O sea, el notario hizo algo mal, digamos, en el sentido de, este señor tiene un cliente que es el banco y un cliente que es, bueno, digamos, el súbdito, por decirlo de alguna forma, ¿no? El súbdito no está tan preparado, ese banco le trae unas cláusulas, pero el súbdito, para bien o para mal, las ha firmado. El notario levanta la fe de eso, o no, o toma partido, Oscar. A ver, primero que el notario tendría que tener, y ha salido ahora justamente, las obligaciones del notario con relación a las cláusulas abusivas en los contratos, ¿vale? Es decir, porque es un principio de ilegalidad, porque esto es fantástico. Es decir, se habla de cláusulas abusivas. ¿Qué cláusulas abusivas? O sea, si es cláusula abusiva, es un engaño, y si es un engaño, es una estafa. Entiendo, entonces, claro. O sea, se habla de cláusulas abusivas como libremente, como si no pasara nada, ¿no? Es decir, claro, esta construcción que jurídicamente el dolo bueno y del dolo malo, ¿qué es el dolo bueno y el dolo malo? El dolo es el dolo. Si me han engañado, me han engañado. Y si me han estafado, me han estafado. Claro. Y si se ha abusado de una situación de preeminencia, por los motivos que sea, justamente el Código Penal lo regula como un agravante de la estafa. Exacto. Es que se habla con una trivialidad. Sí. O sea, ayer alucinaba, leía que la ministra de Trabajo decía que la reforma laboral de Rajoy, o sea, se van a modificar, ahora quizá no me acuerdo la palabra exacta, pero decía las partes más lesivas. Es decir, eso se va a ver. Admites que hay partes lesivas, claro, con lo cual. No, pero lo fantástico es, dice, no, se revisarán las partes más lesivas. O sea, que las partes lesivas, pero menos lesivas, o sea, se van a mantener. Es decir, un gobierno que se dice socialista, que es la izquierda, que no sé qué, que no sé cuánto. Es decir, patético. Entonces, claro, se habla con una trivialidad. Entonces, todo lo mismo, cláusulas abusivas. Es decir, como tantas cosas, ¿no? Es decir, o por ejemplo, a los independentistas se le está recriminando que desobedece al Tribunal Constitucional. Tú coges la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y muchas de los poquitísimos recursos de amparo que el Tribunal Constitucional admite a trámite y estima, es porque dice que el juzgado tal o la audiencia tal desobedeció o no siguió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Entiendes? Entonces, por la misma regla de tres, tendría que librar testimonio y abrirle actuaciones penales al juez o al que sea. y a los diputados. No, al juez o a los magistrados de la audiencia provincial que corresponda. ¿No? Porque si desobedecer al Tribunal Constitucional es un delito,
La mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional, o sea, dicen de que establecida una doctrina por el Tribunal Constitucional, el juzgado tal no la cumple. Desobedecer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha incorporado, después de muchísimo tiempo, aunque el Tratado de Unión a la Unión Europea ya lo obligaba, pero hace relativamente poco, ahora no me acuerdo exactamente el año, cuando fue la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se incorporó el artículo 4 bis a la ley, que dice que cuando los juzgados deben resolver, deben de hacerlo de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ajá. Lo dice una ley. Los jueces están regidos por el principio de legalidad. Sí. Por el forro. Exactamente. O sea, claro. Eso es un delito clarísimo de prevaricación. Claro, y en el caso del independentismo, como quiero ver, digamos que un tribunal condena a unos señores por haber desobedecido a un tribunal, pero a la vez han estado amparados por otro tribunal, con lo cual, en todo caso, denuncia a este juez, no denuncias a la persona que lo ha hecho, ¿no? Digo yo, ¿no? O a los dos. Pero... No, a ver, si el hecho de delito tendría que investigarse todo. Exacto. Pero esto es exactamente lo mismo que en el juicio del proceso. Es decir, un abogado le preguntó a Rajoy, o sea, si habían cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a los aportes de la compañía. Habían prometido y tal, sí. Y dijo no. No, dijo que sí, que él siempre cumplía, que el gobierno cumplía. Igual, claro. Y el presidente del tribunal, el señor Marchena, o sea, miró para otro lado. Es decir, ahí mismo, si en coherencia, si él está juzgando a estas personas por desobediencia, en coherencia tendría que haber abierto testimonio y pasarlo a la fiscalía para que presente acusación contra el señor Rajoy, ¿no? Es decir, más todo su gobierno, ¿no? Porque si desobedecieron la coparticipación y no sé qué, que el Tribunal Constitucional le ordenaba, es decir, pero esto es como todo, es decir, pero volviendo al tema hipotecario, es decir, o sea, digamos que a nivel general, que será la primera pregunta, o sea, sí, hay cláusulas abusivas, el que no se protege no bien, y por lo que me dices, los que sí se han protegido, los que sí han peleado, están saliendo airosos. Es decir, bueno, es decir, a ver, yo me refería a dos cosas. Es decir, yo creo que lo más importante, es decir, el otro día di una charla en una asociación de Pineda, y también así informal, sin un tema previo predeterminado, y hablaba de esto de la energía. Yo creo que la actitud de las personas, la energía, es decir, luego conseguiremos el objetivo o no lo conseguiremos. Es decir, eso es, digamos, circunstancial, porque no depende de nosotros y puede pasar infinidad de cosas. Es decir, pero la actitud es fundamental. Y esto es lo mismo que lo que hablamos también de la enfermedad. Sí. Es decir, el paciente, el enfermo, es decir, no es lo mismo la persona que dice, ¡oh, me voy a morir, me muero, no sé qué! Sí. Y la persona que dice, yo me voy a curar y voy a exactamente, exactamente. Entonces, las personas que se plantan en su casa, es decir, a ver, esto es una injusticia y de acá no me van a mover, y si me mueven me van a sacar con la pata para adelante, como se dice. Es decir, es una actitud totalmente diferente a la persona que se pone a llorar, que se pone a... que entonces, se dicho esto, a nivel global, vamos a ver un poco más en detalle cuáles son esas típicas cláusulas abusivas y cómo, Óscar, cuéntanos un poco cómo defendernos de ella, como por lo menos. Bueno, las cláusulas abusivas, es decir, a ver, hay muchas, de las más conocidas, es decir, por un lado fue la cláusula suelo. ¿Cláusula suelo? ¿Cuál era? La cláusula suelo era de que en el contrato te ponían de que iba a haber un interés, ¿vale? Es decir, o sea, yo compraba un piso. Tú comprabas un piso, no una casa, un piso. No, ¿O es lo mismo? No, tú comprabas lo que sea, un inmueble. Para que se compra la casa es normal que el suelo te pertenece. Si no, pero el suelo no es del suelo físico, sino que es un suelo que ahora te lo explico. Es decir, tú compras un inmueble, sacas un crédito de determinada cantidad de dinero y te exigen un interés que puede ser normalmente el de Euribor más el 1%. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, te pueden decir de que el interés, muchos contratos dicen, no podrá ser superior nunca al 15%.
Ajá. Entonces dice, si el interés se dispara al 15%, te cobraremos el 15%. Ajá. Eso sería el techo. Sí. Pero hay algunos contratos que te fijan un suelo y te dicen, el interés nunca podrá bajar del 3%, No por podrá ejemplo. bajar. Claro, entonces te ponen un suelo del 3 y un techo del 15. Ah, el techo también, sí. Entonces, claro, es decir, sabemos que el Euribor en este momento está negativo. Es decir, no solo que está a 1 o a 2, o sea, por debajo del 3, sino que está inclusive negativo. Ajá. Pero imaginémonos que está, no sé, al 1%. Sí. En ese caso, el banco, en lugar de cobrarte el 1, que es el Euribor, el 1 más el 1, Lo que está pactado. que es el Euribor más 1, Sí. te cobra el 3 más 1. ¿Por qué? Y en el contrato has firmado tú El suelo. Vale, esto es una estafa, abiertamente. Bueno, se puede, es una cláusula se puede- abusiva. Es una cláusula abusiva. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre una cláusula abusiva y una estafa? Es decir, si yo te digo que yo soy el banco, fíjate tú, que hay imaginación hay que echar, y yo te digo un 1 y luego te cobro un 3, esto no es abusivo, esto es una estafa. No, que no te está diciendo un 1. Te está diciendo el Euribor más 1, Sí. pero que no pueda bajar del 3%. Es decir, Vale. entonces, si el Euribor baja del 3%, te cobra el 3, perdón. Eso es lo que figura en el contrato. Vale. Entonces, yo no es que te estoy cambiando el contrato. Es decir, yo como profesional te estoy imponiendo una cláusula que tú, es decir, o aceptas o no tienes el crédito. Y si no tienes el crédito, no accedes a la vivienda. ¿Entiendes? Entonces, claro, es decir, no tienes más remedio que aceptarlo. Por eso los contratos de este tipo, es decir, se llaman contratos de adhesión. Es decir, porque en realidad no hay negociación. Es decir, tú te adhieres. Claro. Es decir, no es que negociamos, no, yo digo el 3, el 1,5, no sé qué, hay una negociación, un intercambio, beneficio para ti, beneficio para mí, perjuicio para ti, perjuicio para mí. No se plantean estos términos. El banco viene y te dice, mira, pum, estas son mis condiciones. Tú o lo firmas o hasta luego, Lucas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso es decir, la jurisprudencia, la doctrina lo llama contratos de adhesión. Uno se adhiere a eso. No hay una vocación negociadora. Y justamente la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de que, es decir, que la protección del consumidor es porque es la parte más débil del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, en la cláusula suelo, es decir, te están cobrando, si por ejemplo, si correspondía el 1, te están cobrando el 3. Entonces, ese 2%, Sí. el banco te lo tiene que devolver. Ajá. Porque es una cláusula abusiva. Él se ha abusado de su poder, de su fuerza en el contrato. Sí. Entonces se ha abusado de esa supremacía y te ha impuesto un abuso. Es decir, no ha sido un contrato de dos partes libres, sino un contrato en sentido de institución y súbdito. Exactamente. Ya está. Mira, a mí me ha pasado una cosa muy graciosa ahí comiendo. Estaba comiendo y me llaman los señores, hola, mira, para hacer un contrato de la luz y tal y cual, que se va a ahorrar usted 80 euros al mes. Digo, qué bien, pues póngale música, venga, mándeme la información si es tan amable y tal y cual. No, pero por escrito no damos nada. Claro. Oiga, vamos a ver, por escrito no me dan nada. A ver, vamos a ver. Si ustedes me están diciendo que me hacen una propuesta, yo encantado, por 80 euros menos, vamos, encantado de la vida, pero ustedes luego yo también se lo diré por oral, o me van a hacer firmar el contrato. O un amigo mío que dice, oye, cada vez que yo voy al banco a dejar dinero, hago así, dejo el dinero, y como mucho me dan un papelito. Ahora, cada vez que el banco me tiene que dar dinero a mí, notario, que si tal... Claro. Esto no es un juego de igualdad, es evidente. ¿No? Indudablemente. Bueno, tenemos esa cláusula. Hay algunas... Ante esta cláusula, ¿qué se puede hacer, Óscar? No, bueno, ante esta cláusula lo que hay, es reclamar al banco y tal, pero lo que pasa es que volvemos al problema del sistema. ¿Qué ha hecho en su momento el gobierno del PP y Rajoy y compañía? Es decir, ha hecho unos juzgados especializados. O sea, primero, ha obligado que la gente negocie con el banco. O sea, primero, antes de ir a demandar, tenías que ir a negociar con el banco. Vale. Porque si no te amenazaba, en una cosa absolutamente arbitraria, te amenazaba de que luego, es decir, te condenarían en costas. Si el banco te pagaba, es decir, si tú le ponías una demanda al banco y el banco te pagaba, te condenaban en costas por no haberle dado la oportunidad de negociar antes.
Es una cosa insólita. Entonces, ¿qué pasa? Con esto ganaban 6 meses porque había, creo que eran 6 meses, es decir, para negociar. Entonces, luego, ¿qué pasa? Crearon unos juzgados especiales. Y hay un solo juzgado por provincia, que lleva todo el tema de estas reclamaciones. Con lo cual, los juzgados... Cola de espera. Están absolutamente colapsados. Claro. Entonces, todas las causas paralizadas y los bancos, claro, obviamente, no pagan. Claro. Es decir, todo colapsado en Madrid, en Barcelona, en Girona, en todo absolutamente colapsado. Es decir, años de retraso. Qué fuerte. O sea, bueno. Vale, ¿qué otras cláusulas son las que nos cuelan? Bueno, es decir, a ver, ahí no nos alcanzará el tiempo. Pero bueno, más... luego la otra que ha salido ahora, que tanta tela está cortando ahora, es la del vencimiento anticipado. Es decir, ¿qué es? El vencimiento anticipado justamente es otro abuso extraordinario, es el hecho de que la cláusula normalmente dice de que si uno, por ejemplo, hay otros motivos, pero la fundamental es que si uno deja de pagar una cuota de interés o una cuota de capital, o inclusive hay contratos que dicen una parte de una cuota de interés. Una parte. O sea que, por ejemplo, si yo pago una cuota, por decir un número, 1.000 euros, ¿vale? De esos 1.000 euros, según la altura del crédito que esté, imaginémonos que puede ser 400 de intereses y 600 de capital, por ejemplo, por decir algo. Por decir algo que a veces se invierte. Al principio es al revés, al principio pagas 950 de interés. Que eso también un poco... Bueno, eso es otra cosa. Ético, vamos a decir ético, no abusivo, ¿no? No, es abusivo también. Eso es el sistema francés. Es decir, es la aplicación del sistema francés de cálculo que hace un prorrateo y entonces tú al principio, por ejemplo, pagas 950 euros de intereses y 50 de capital. Y entonces al final pagas 950 de capital a los 30 años y 50 de intereses. Ya. Pero ahora te explico cómo es el tema. Es decir, cuál es el resultado estadísticamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que pagar, por ejemplo, 400 de intereses y 600 de capital. Sí. Entonces la cláusula dice que si yo dejo de pagar la cuota de 1.000 euros, o no pago los 600 y pago solamente los intereses, sí, o no pago los 400, pago 300 euros de intereses en lugar de los 400, imaginémonos que el préstamo es a 30 años, 360 meses, y yo llevo pagado 10 años, 120 meses, o sea, llevo pagado, puse un anticipo para comprar la casa, o sea, imaginémonos que me compro una casa de 200.000 euros, y pongo... Compras muy barato, pero bueno. Bueno, pero supongamos un inmueble, lo que sea, 200.000 euros, ¿vale? Con gasto de escritura y todo se me va, no sé, a 250, ¿vale? Y supongamos que yo consigo aportar 100.000 euros y financio 150.000. Correcto. O sea, en la casa yo puse 100.000 euros. Exacto. Financio 150.000. Pagué 10 años. 10 años son 120 meses. Claro, habrás pagado un poco porque serán 80 años, pero a 1.000 euros pagué 120.000 euros. Exacto. O sea, pagué 100.000 euros. Pagué 120.000 euros y entonces yo de repente de los 400 euros de intereses no pago 100 euros. ¿Vale? Entonces, me quedan 20 años. El banco, por ese incumplimiento de 100 euros, y si lo quiere llevar a una cuota de 1.000 euros, es decir, imaginémonos que no paga una cuota de 1.000 euros, da por vencido el contrato. Y entonces me reclama los 20 años que faltan, me los reclama todos juntos. Inmediatos. Entonces, claro, imaginémonos de que si yo tuve dificultades para pagar un recibo de 1.000 euros, ¿cómo voy a hacer para pagar si me quedan? Es decir, porque aparte de otra cosa, es decir, como dijimos que al principio se paga intereses, yo quizás de los 150.000 euros debo 140, por decirte algo, lo debes casi todo, o 120, porque ya los intereses ya lo han cobrado. Claro, porque los intereses son ganancias, van a su beneficio, no reduce la deuda. Entonces,
rebobinemos. Claro, terrible. Pagué 100.000 al principio, pagué 120.000 durante el trayecto y por no pagar 1.000 tengo que pagar 150.000 o 120.000 más intereses, más moratorias, más no sé qué, punitorios, más costas del juicio en horario de los abogados, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, como eso no lo voy a poder pagar, me hacen un juicio hipotecario, me ejecutan la casa y se quedan con la casa. Entonces, 100.000 euros, 120.000 euros, la casa, pero no solo después, sino que la casa se la adjudican, antes ya era una salvajada, se la adjudicaban por el 50% del valor, ahora por el 70%, pero claro, 120.000 euros más los punitorios, más las costas, más todo, termino debiendo 200 y pico de mil euros. Como los bancos han provocado la crisis y hay una depreciación del mercado inmobiliario, mi casa se subasta por 150.000 euros. Y como se la adjudican por el 70%, es por 100.000 euros. Y como la deuda eran 200.000, voy a deber encima 100.000 euros más. No sé si se entiende. Totalmente. O sea, todo lo que has pagado en la casa la pierdes y encima... 100.000, 120.000, la casa, y luego encima me queda una mochila de 100.000 euros que el Código Civil dice que responderé con todos mis bienes presentes y futuros. Entonces, imagínate lo que es. Entonces, claro, volviendo al tema del sistema francés. Sí. Como estadísticamente saben y tienen demostrado que un porcentaje importante, un porcentaje de gente entre los 3 y los 7 años tiene problemas, porque es decir, en lo normal, es decir, en 30 años cualquier ser humano tiene un problema, se enferma, claro, se muere, lo echan del trabajo, se divorcia, es decir, no hay nada, no hay ninguna actividad, no hay, o sea, ni el narcotráfico, ni nada, es decir, que durante 30 años no tengan... Y negocios menos. Y negocios menos, y las personas, y las familias. Claro, entonces, claro, es decir, en algún momento vas a tener un revalón. En cuanto tengas un revalón, si no tienes alguien que te proteja del grupo familiar, que te apoye, algún amigo o algo, sí, te devoran. O sea, y ¿Esto es evitable? A ver. Una vez ya, imagínate que viene un señor y te dice, mira, me ha pasado eso que vi hoy tú en tu vídeo, me ha pasado a mí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es decir, hay que ver en la situación que está, porque cada caso es un mundo, ¿entiendes? Es decir, claro. ¿Pero hay posibilidad de poder pelear ese tema o eso es lo que ha firmado? No, hay alternativas indudablemente, porque sí, fundamentalmente a partir de lo que te decía, del caso Asís, en el 2013, que es un caso que fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo llevaba un compañero, Dionisio Moreno, que salió, es decir, lo de las cláusulas abusivas y tal. Pero ¿qué pasa? Es decir, aquí nos enteramos y la justicia se enteró por el caso Asís, pero la obligación de que los jueces revisaran de oficio las cláusulas abusivas estaba desde muchísimo antes. Y de hecho, es decir, hay una sentencia que establece que a partir de lo que se llama la sentencia Panon, que es del 2009, para los casos donde los jueces no revisaron de oficio las cláusulas abusivas en los contratos entre un profesional y un consumidor, tiene responsabilidad subsidiaria y directa el Estado español por mal funcionamiento de la justicia. Entonces, si una persona perdió la casa y no sé qué y no sé cuánto, es decir, tuvo unos daños y perjuicios, hubiese tenido el derecho de reclamar. Claro, lo que pasa es que la reclamación al Estado es de 1 año. Es decir, y de esto, de cuando salió, es decir, la gente no se ha enterado ni se entera y tal. Y aparte, como digo yo, es decir, el tema, justamente la definición del procedimiento, ejecución hipotecaria, es una ejecución. O sea, la persona queda ejecutado, muerto para los restos. Muerto para el resto. No levanta cabeza en su vida. Exactamente, es decir, es muy difícil. Es decir, la ley, que parece una burla, dice, no, cualquier reclamación tiene que ir a un procedimiento posterior. Es decir, o sea, a ti te ejecutan y bueno, cualquier cosa, si tienes algo ya para que guardes... de muerto ya claro. Entonces, yo lo pongo una vez lo puse en un escrito judicial. Es decir, esto es lo mismo que me digan
que me voy a batir a duelo con alguien, ¿no? Sí. Entonces, la otra persona me dispara con un revólver y yo le tiro piedras. Sí. Entonces, cualquier cosa, después voy a reclamar, ¿no? Es decir, claro, cuando me pego 4 balazos, y yo me quedo en la calle, es decir, todas mis cosas desparramadas, destruido, porque claro, pues si yo llego a esa situación es porque tengo un problema familiar, o un problema económico, o un problema laboral, o todo junto. Si encima me sacan de mi casa, es decir, y la gente queda absolutamente devastada, porque el problema es ese, es decir, parece que también se habla con una ligereza. Yo veo a los funcionarios judiciales, a los secretarios judiciales, con una ligereza, como que poca empatía, ¿no? Les importa un pimiento. ¿O qué? Pero les importa un pimiento, pero es que es una cosa como si echara a una persona de la casa fuera una cosa, no, esto es un trámite, hay una deuda, pum, pum, pum. Claro, pero los fantásticos te dicen, no, que yo cumplo la ley. ¿Perdón? ¿Cómo que cumple la ley? Es decir, la cosa tiene tanta miga que es indignante. Es decir, se desalojan a gente mayor, a gente enferma, a familias con criaturas, con bebés, con menores de edad. Es decir, a ver, justamente ahora se celebra una parafernalia de la Convención de los Derechos del Niño. O sea, las Naciones Unidas han criticado, es decir, a España por el desalojo de menores de edad, sin darle una opción alternativa habitacional. A ver, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico y están por encima de leyes o de decretos inferiores. Entonces los juzgados dicen, no cumplimos la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? O sea, y los tratados internacionales no los cumplen. Es decir, una vez, no me acuerdo, ahora hace poco alguien, no me acuerdo si un político o una jueza decía, que los tratados son informadores. ¿Cómo informadores? Son de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, o sea, es eso, ¿no? Es decir, pero esto quiere decir que a la práctica, digamos, los jueces o los juzgados de, por ejemplo, España, pues pasan por encima de los juzgados que en principio yo no digo que no soy yo partidario, pero bueno, de Europa. Sí. Sí, es así. Bueno, es que por otra parte, cuando algo dice Europa parece que sea palabra santa, o sea, todo el mundo tiene que subyugarse a eso. Bueno, sin embargo, en esto no. Bueno, está claro que no es en la defensa de los ciudadanos, sino en la defensa de lo que pasa es que, a ver, el tema jurídico y judicial, o sea, es un tema complejo, y como todo es opinable y todo es interpretable, es decir, claro, es decir, podemos agarrar cualquier tema y yo te podría dar 3 respuestas absolutamente enfrentadas y las 3 serían ajustadas a derecho, en principio. Entonces el problema lo tenemos ahí metido, en el derecho. Claro, a ver, lo que pasa de que, ¿qué pasa? Luego hay normas generales, hay principios del derecho, hay principios rectores, es decir, que son los que marcan, así por ejemplo, como el tema laboral, tiene que ser pro trabajador, justamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tratados de la Comunidad Económica Europea, es decir, es pro consumidor. Los jueces tienen que tener una mirada pro consumidor. Y no solo que no la tienen, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. Tenemos, creo, algunas preguntas por parte nos gustaría saber un poco por parte de algunas personas que tenemos aquí. ¿Qué te parece? Lo dices en voz en off, si te parece. Sí, por supuesto, encantado. Un saludo al invitado. Supongo que es una duda que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo puede ser que aquí los españoles hayamos interferido muchísimo en el rescate a la banca? Y luego también si realmente los bancos tienen la capacidad legal, incluso en su propio ordenamiento, de poder ejecutar, ¿no? ese tipo de procedimientos hipotecarios, si realmente la titularidad les pertenece a ellos, ha habido algún cambio precisamente aprovechando la crisis.
es un poquito unas cuantas preguntas. Vale, No son sé dos, si- bueno, disculpe el atraco, no. muchísimas gracias al invitado. Gracias. Digamos, rescate, por una parte, si tienen potestad los... No, esa era la pregunta, ¿no? Sí. Potestad para hacer eso, potestad no es el caso. O sea, ¿el santo de qué? Tenemos que Legitimidad. legitimidad, ¿no? Y por otra parte, pues... No, a ver, son varias cosas. O sea, en primer lugar, es decir, lo que pasa que en definitiva, es decir, lo que no hemos hablado, que yo creo que es la madre del problema y el que me conoce o me ha seguido de otros vídeos sabe mi postura, que el problema en sí es el sistema monetario. Es decir, el sistema monetario, cómo funciona, es decir, es el que provoca todas estas disfunciones. ¿Por qué? Es decir, porque brevemente el sistema monetario está constituido por lo que es la base monetaria y la oferta monetaria. La base monetaria es lo que conocemos como dinero físico, Sí. el papel y las monedas. Pero ese papel y esa moneda es nada, es decir, dicen el 3%, pero ya es menos del 3% de todo el movimiento financiero del mundo. Es decir, el otro 97, 98, 99% es todo la timba financiera de los bancos. Hablas de bolsa, hablas de todo, es decir, todo lo que se llaman derivados y todo tipo de productos financieros y los créditos hipotecarios y tal. Es decir, no somos conscientes, pero cuando nosotros firmamos una hipoteca, le estamos dando la facultad al banco de inventarse el dinero. Y te lo explico muy sucintamente. Es decir, y lo vas a comprender muy fácil. Imaginémonos de que yo acá firmo un cheque de 1.000 euros. Sí. Y te doy un cheque. Tú no me diste nada hasta ahora. Tú no me diste nada. Yo te doy un cheque de 1.000 euros. Y ese cheque confiamos que yo lo voy a pagar. Sí. Y lo garantizo con todos mis bienes futuros, presentes y futuros. O sea, ¿Vale? es disponible no pagarlo. O sea, Vale. sí. Entonces, ¿tú eres más rico o eres menos rico? Yo con esos 1.000 euros, Claro, yo te acabo de dar un en cheque. teoría soy más rico, ¿no? Exacto. Sí. Es decir, tú has incorporado a tu patrimonio Sí. 1.000 euros. Sí. Pues esto es lo mismo que hace el banco. Nos lleva al notario, vamos al notario y firmamos una hipoteca. 200.000 euros. Es decir, Sí. si quieres, 300.000. Nos compramos una casa más cara Venga, sí. en mercado. En Barcelona, que son... En Barcelona, vale. Son más de 300 que de 200. Sí. Exacto, bueno. Firmamos una hipoteca. Sí. Hasta ese momento, el banco no me dio nada. Ajá. No me dio nada. Entonces yo le di una hipoteca. Esa hipoteca es un título valor. Sí. Es un título valor. 300.000 euros, sí. Entonces, el banco Sí. es 300.000 euros más rico. ¿Entiendes? Porque con esa hipoteca la puede ir a vender y le van a dar, Sí, sí, y le van a dar vale. 300.000 euros o 280, o sea, 80.000 euros o lo que sea. Pero decir, y no me dio nada. No me dio nada. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tengo ese título valor, yo banco, tengo ese título valor, lo pongo en mi activo, lo patrimonializo. ¿Vale? ¿Me sigues? Sí, estaba pensando en esto que has dicho porque a ver, la reflexión iba un poco más allá. Es decir, ese banco te ha dado... No, el porque banco ese no te ha dado nada. No, el banco le ha dado al que te ha vendido la casa, le ha dado el dinero. No, pero todavía no te ha dado nada. Todavía no te ha dado nada. Si normalmente nunca te da nada. Es Bueno, decir, el banco, o sea, tú me traes una hipoteca, yo soy el banco, porque hay un señor que te ha vendido la casa. Entonces yo lo que hago es pagarle a este señor... Sí, pero el banco, como dijiste antes, el banco no larga un duro hasta que tú no firmas. Pero eso está claro. Bueno, entonces, cuando yo firmo, Sí. el banco no te ha dado nada, ni a ti, ni al de la casa, ni a nadie. Bueno, de o sea, momento no, claro, sí. ni al apuntador le ha dado Sí, 1 euro. Ajá. A nadie le ha dado nada. Tú le has dado un título de valor. ¿Entiendes? Sí, es como sí. si yo te diera el cheque, yo te doy el cheque de 1.000 euros. Sí, el ¿Vale? cheque ya es mío, ya soy 1.000 euros más rico. ¿Vale? Sí. Entonces tú eso lo patrimonializas en tu activo. En tu balance, tú eres 300.000 euros más rico. Sí. Entonces, como tienes un activo de 300.000 euros, puedes inventarte un pasivo de 300.000 euros. Más, ¿no? Creo que era más de lo que dejaban, ¿no? ¿O qué? No. Ah, no, te refieres ahora a otra cosa. Es otra cosa. Sí.
Sí, eso. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Tú has ingresado en tu activo el título valor. Sí, sí, sí. Y en tu pasivo, o sea, te inventas 300.000 y me los prestas. Pero es un apunte bancario que se respalda en el título valor que yo he firmado. Sí, 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 sí. Si yo no hubiese, o sea, es decir, si el súbdito, como tú dices, no firma la hipoteca, Sí. el banco no se puede inventar el crédito y no se puede inventar el dinero. ¿Entiendes? Claro, claro. No, yo me refería cuando alguien lleva dinero al banco, Óscar, Sí. que llevas 1.000 euros y que ese banco, por esos 1.000 euros que tú le has dado, él puede fabricar, que ya lo has dicho antes también, 10.000. Sí. Creo que es 90% más. Sí, 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 menos el encaje fraccionario, tú te referías a eso. Sí, con lo cual esa es otra también. Esa es otra que Sí, también claro, tiene guasa, ¿no? No, pero bueno, pero es lo mismo, es decir, o sea, lo que yo estoy diciendo es lo que está haciendo. Lo que pasa de que el problema, lo que la gente dice, o los defensores del sistema dicen, no, claro, es decir, vale, el banco se lo inventa el dinero, pero luego te terminan dando el dinero, luego le terminan pagando al de la casa, ¿no? Es decir, al que tú le compraste la casa. Solo faltaría. No, pero es importante. ¿Por qué? Porque el tema es que el banco, es decir, hay dos situaciones. En primer lugar, es decir, el dinero prácticamente nunca sale del circuito. Porque si yo firmo la hipoteca con un banco y el banco le paga el dinero al banco del dueño de la casa que me la vendió, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo contrato la hipoteca con el banco A. Sí. Y le compro a un señor la casa que tiene cuenta en el banco B. Claro. Entonces, el banco A Sí. le pasa los 300.000 euros al banco B. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo momento, otras dos personas, un señor que tiene cuenta en el banco B, le compra una casa a un señor que tiene cuenta en el banco A. Con lo cual cambian cromos. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, el banco A Sí. le ingresa también informáticamente, el banco B, perdón, le pasa al banco A 300.000 euros. O sea, una operación era para allí, otra operación. A la noche se junta el director del banco A con el director del banco B a tomar un whisky, ¿no? Y hacer el clearing bancario. Y dice, hostia, amigo del banco B, ¿qué te debo? 300.000 euros. Vale, muy bien. ¿Y yo qué te debo a ti? 300.000 euros. Se miran y dicen, ¿quieres más hielo o no? O sea, ¿no? Claro, es decir, Muy bueno. claro, pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Que no han movido ni una moneda. Exacto. Ha sido un apunte bancario de aquí a aquí, Pero los dos tienen dos súbditos que le van a estar pagando 1.000 euros cada mes. Y de los cuales, como dijimos, 950 al principio van a ser pura ganancia de intereses parasitarios y ficticios. ¿Entiendes? Bueno, y luego hay otra, creo, no sé, igual es casi lo mismo, ¿no? O sea, tú me pagas a mí o sea, tú sacas un dinero del banco, el banco te da un dinero a ti para que me lo des a mí para comprar la casa, Sí. pero yo cuando recibo tu dinero, ¿qué hago con ese dinero? Lo meto en el banco. Bueno, O sea, que el o sea, circuito no lo voy a tener en casa 300.000, ¿no? O sea, pues... bueno, pero por eso justamente, Sí. justamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, y esto se... Pero bueno, pero Sí. luego hay otra opción. Sí. Es decir, imaginémonos que tú dices, no, yo voy a quitar el efectivo Del banco. del banco. Sí. O sea, a mí me dieron 300.000 euros, yo quiero los 300.000 euros en efectivo. Sí. En primer lugar, hay que avisar al banco porque el banco no lo tiene. Es decir, Ajá. ¿sabes? O sea, si para retirar 5.000 euros, oh no, avísame el día anterior, no sé Sí, qué. bueno. Es Sí, porque sí. no tienen una moneda. Es porque no tienen. No tienen claro. una moneda, ¿entiendes? Es decir, yo siempre digo, hay que ir al banco y decirle, mira, retiro 5.000 euros. No, me tienes que avisar. Ah, no, señor notario, tome nota de que el banco no tiene dinero. Así, y automáticamente pedirle la quiebra. ¿No? Porque si yo voy y ellos tienen obligación inmediata de devolverme el dinero y cuando voy a pedírselo me dice que lo tengo que avisar porque no tiene dinero. Exacto. Acta notarial, ¿no? Es decir, acta notarial y pedir la quiebra del banco. Si eso se hace en toda España simultáneamente, en 100 sucursales de la misma entidad, con 100 actas notariales donde diga
que presentado el notario, el banco se niega a devolver el dinero porque no tiene efectivo, o sea... Pero no hay una ley que no puedes tocar más de no sé cuánto dinero en efectivo. O sea, yo puedo ir al banco si tengo 100.000 y decir, claro. mis 100.000, hoy. ¿Por qué no? Pues porque el banco dirá, hay una ley que dice que a mí me permite, porque usted cuando firmó la letra pequeña, pues decía que usted me lo tenía que avisar con 15 días de antelación. Así que fíjese, hasta dentro de 15 días, hasta luego. Y el notario dice, pues tiene razón este señor, que te firmará. Pues volvemos a lo mismo, yo no sé si lo dice... No, es una hipótesis. No, si lo dice como letra pequeña, es una cláusula abusiva. Ellos tienen la obligación de devolverlo. Porque bueno, ese es otro tema. Porque en principio el dinero es mío. Es decir, pero lo fantástico es que, según la Sala Civil del Tribunal Supremo, es decir, cuando uno ingresa en una cuenta corriente, sí, el 99,99% de los españoles y de los europeos, y me imagino que de los ciudadanos de todo el mundo, pensarán que el dinero en la cuenta corriente es suyo. Sí, ¿no? Pues no. ¿Has cedido ese dinero? Es decir, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la Sala Civil, en el momento que tú ingresas el dinero en cuenta corriente, le estás haciendo un préstamo al banco. Ajá. Y entonces el banco tiene solamente la obligación de devolverte lo que los romanos decían el tantunden. El tantunden es misma cantidad, misma calidad. O sea, si yo pongo en un banco, en cuenta corriente, no en plazo fijo, cuenta corriente, 100 euros, el banco tiene la obligación de devolverme la misma cantidad, 100, y la misma calidad, euros. Entonces, si el banco me devuelve 100 euros, ya está cubierto. Pero tiene la obligación de devolverme ese tantunden. Pero ¿qué pasa? Esto, que parece una trivialidad o una obviedad, es fundamental. ¿Por qué? Porque de ahí han construido, es decir, una perversa interpretación jurídica de decir que entonces es un depósito irregular. Es decir, vamos a ver, si yo me voy a una cochera, ¿no?, a un garaje con mi coche y lo dejo en estadía, ¿vale? Sí. Yo dejo mi coche, marca tal, con matrícula tal, color tal, con número de motor tal, con número de bastidor tal, lo dejo ahí aparcado. Sí. Yo vuelvo a las 2 horas. Cuando vuelvo, el dueño del parking me tiene que devolver mi coche, matrícula, modelo, tal. Entonces eso es un depósito regular. O sea, yo deposito un objeto y me devuelven otro objeto, el mismo objeto, sí. Entonces, por ejemplo, imaginémonos esta botella de agua, no hagamos publicidad como los artistas que tapan las marcas. Es decir, esta botella que estuviera cerrada. Esta botella cerrada es igual a... X dinero. No, pero es igual a miles de botellas iguales. ¿Vale? Entonces, imaginémonos de que yo te dejo esta botella. Porque tienes sed, se te termina la tuya y te bebes esta, que está nueva. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, tú te la has bebido. Ya no me puedes devolver la misma botella. Entonces, pero tú puedes coger otra botella y devolvérmela exactamente igual. ¿Por qué? Porque una botella de la misma marca, de los mismos centímetros cúbicos y tal, son idénticas. Entonces, tú me cumples devolviéndome una botella igual a esta. ¿Vale? Entonces eso, como esto es un elemento fungible, que es consumible, o sea, porque tú te lo has consumido, pero tú la sustituyes por una que es exactamente igual. Si yo esa botella te la dejara en depósito, o sea, imaginémonos que yo no te la di para que te la bebiera, te la dejé en depósito. Vale, sí, ya sé por dónde vas. Te la dejé en depósito. Y a ti te agarró sed y no tenías otra y te la bebiste. Y tú me dijiste, hostia, Óscar, te traigo otra. Me la he bebido, voy, compro y te traigo otra. Y me devuelve la misma botella. Entonces la construcción es que es un depósito irregular. O sea, si yo tomo la obligación de devolver exactamente el mismo bien, es un depósito irregular. Si yo puedo sustituirlo por otro que es igual, pero que no es el mismo, no es la misma unidad, es un depósito irregular.
Esa es la construcción. Entonces, ¿qué dicen? De que cuando tú ingresas un billete de 100 euros al banco, sí, el banco no te devuelve ese mismo billete. ya. No es, el depósito no se hace, billete de 100 euros con número tal. Sí. Es decir, no te devuelve el mismo billete. Sí, te devuelve otro billete de 100 euros, o te devuelve 2 billetes de 50, o te devuelve 5 de 20, o te devuelve 10 de 10, o las combinaciones que se te ocurran. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, el depósito es irregular. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental que establece la jurisprudencia, siempre en esta misma lectura a favor de la banca, es que como el banco, es decir, recibe el billete de 100 euros y te devuelve cualquier cosa, sí, sobre ese billetito sí, actuó como dueño. ajá, Porque con ese billete de 100 euros que tú le diste, lo usó, hizo lo que quiera. Sí. Y entonces él actuó como dueño. Sí. Y luego te lo devuelve, pero el tantundem. Sí. Entonces, con lo cual, tú se lo has prestado. Y él actuó como dominus, que se llama, vale, como dueño. ¿Me sigues? Sí, totalmente. Entonces, pero ¿cuál es la pequeña diferencia? Volvemos al ejemplo del coche. Si yo dejo mi coche en una cochera y me voy de viaje a Argentina, sí, un mes, y tú, que eres muy listo, y eres de la cochera y me conoces, dices, hostia, este se fue un mes a Argentina. Ya tengo coche un mes. Se lo alquilo. Se lo quiero. Lo alquilo a alguien y le cobro, no sé, vale, 500 euros al mes, por decirte algo, el coche de Oscar. Y entonces al mes yo vuelvo y me devuelve mi coche. Pero claro, mi coche le ha generado a él, claro, 500 euros, pero mi coche está, está utilizado, está amortizado, está desgastado, los neumáticos, esto y lo otro. Bueno, en el caso del dinero no sería caso porque dinero es dinero, da igual, ¿no? Bueno, pero vale, pero el concepto está claro. Sí. Pero el hombre cobró 500 euros, ¿vale? Entonces, yo me entero y le digo, tío, ¿qué has hecho? Has alquilado mi coche. ¿Cuál es la obligación del dueño del garaje? El dueño del garaje me tiene que dar los 500 euros a mí, porque el bien es mío. Entonces yo a lo sumo le puedo dar, o él me puede reclamar, una comisión. Es decir, mira, tío, es decir, te he hecho ganar 500 euros que tú te ibas de viaje. Correcto. Es decir, dame por lo menos el 20%, sí. Dame 100 euros. Sí. Eso es una cosa. Pero el capital, la renta, es mía. Debería ser tuya, claro. Eso porque es un depósito regular. Pero se ha construido que en el depósito irregular, como el banco actúa como dominus, no tiene que rendir cuenta de nada. Entonces, todo el interés y todos los beneficios que saca con tu dinero, sí, es para él. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al ejemplo del crédito. Imaginémonos que yo saco el crédito hipotecario y que digo, quiero el efectivo. Cuando yo vaya al banco, al día siguiente o a los 2 días, después de avisar y que venga el camión de caudales con todo el dinero, me dan los 300.000 euros. Sí. Esos 300.000 euros no son del banco. O sea, son de todos los cuentacorrentistas que le está usando el efectivo. Claro. Pero es que yo, si por ejemplo, yo tenía en mi cuenta corriente, en ese momento, 10.000 euros, va a usar mi dinero para darme mi crédito. Es decir, me va a utilizar los 10.000 euros en efectivo de mi cuenta para darme parte de los 300.000 euros de la hipoteca, por la cual yo le estoy pagando intereses. Y como se lo pidas, pues vas a tener que rescatar a los bancos porque resulta que no tienen dinero para pagar todo el dinero con el que le están jugando. Claro. Y que han ganado mucho dinero. Pero bueno, pero aparte de esto del rescate, o sea, tiene miga porque justamente ha salido ahora, es decir, el rescate que dicen 60.000, que seguramente es muchísimo más, hay gente que habla de 210.000 millones de euros. Pero independientemente de eso, el tema es que a los bancos se lo han rescatado con dinero público. No lo devuelven. No lo han devuelto ni lo van a devolver. Pero en paralelo, los bancos
compran deuda pública española y han ganado de intereses. O sea, vamos a ver si nos entendemos. El Estado español le ha pagado a los bancos de intereses por deuda pública importes superiores al rescate. Es decir, una cosa de locos. No sé si ¿se entiende? Bueno, entonces, lo digo porque nos quedamos casi sin tiempo. Entonces, en esta perspectiva que has visto y otras que tenemos por ahí, los bancos les queda poquito. Ayer hablé con un señor que estaba en un pueblo muy pequeño y que el alcalde ha obligado a ese señor del banco a que no se vaya de allí, que deja a la gente del pueblo sin bancos, sin cambios y tal. Y aquí en Barcelona pues están viendo, te cierran el gran banco que había allí y bueno, te ponen una oficina minimalista ahí con un salón que parece un salón de té. Yo el otro día vi a una señora muy enfadada, diciendo, pero bueno, ¿cómo que no puedo venir aquí a poner un dinero aquí? No, es que no hay caja. ¿Pero esto qué es? Mi banco toda la vida, la Caixa de toda la vida. ¿Y dónde vengo yo? No, eso por internet. La pobre señora estaba agobiadísima. ¿Los bancos se van al traste? A ver, no sé si los bancos se van al traste como tal. Como lo tenemos concebido. Como tal puede ser, sí, pero yo por lo menos, yo en mi postura como activista y mi visión es circunstancial. Es decir, aquí yo lo que creo que el sistema está tocando fondo. Es decir, vale, con lo cual, dicho esto, monedas virtuales, criptomonedas, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Bueno, decir, pero que es más de lo mismo. Futuro, ¿o no? ¿Estamos en lo mismo carro con el...? No, claro, yo pienso que lo que te iba a decir justamente, yo creo que pues el sistema, por esta bola de nieve que están haciendo, que es como la película de los hermanos Marx, ¿no? Más madera. Es un sistema perverso y parasitario que se autofagocita todo. Claro, pero el problema es que ya no da más de sí. O sea, lo único que hacen es siguen soplando para inflar el globo o sea, esto va a petar. Las criptomonedas no están centralizadas. Entonces quizá por ahí podría ser pero cuidado, es igual. El sistema, es decir, la criptomoneda, para mí, ¿cómo está planteado? No digo que el sistema, ni el blockchain, ni nada, sea malo. Puede ser el futuro. Pero el problema es que todo esto está manipulado por el mismo sistema. Entonces, ¿a qué voy? No sé si sabes que la Reserva Federal se creó en 1913. Sí. Y tiene un acto de 100 años. O sea, desde el 2013 que está pedaleando en el aire. Ah, no sabía eso. Pues no tiene respaldo. Es decir, el acuerdo del Congreso que fue el 22 y el 23 de diciembre de 1913 era por 100 años. Un año después de hundirse el Titanic, con todos los que estaban en contra de la Reserva, y un año antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, financiando aquí y aquí. Era un matiz. Por supuesto, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, todos los desequilibrios financieros y toda la inestabilidad que hay pasa por eso, es decir, porque la Reserva Federal está en el aire. Entonces, la Reserva Federal, es decir, el sistema está por explotar. Lo que pasa es que no se terminan de poner de acuerdo ni saben cómo seguir. Entonces nos están concienciando de las criptomonedas, justamente para hacer desaparecer el dinero físico y poder sustituir a este sistema que está por explotar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, como todo, es decir, poner la zanahoria, dice, no, porque no hay gobernanza, porque descentralización y tal. Y todos los pseudo libertarios y gente que se dice que son liberales y no sé qué, o tienen la panacea del Bitcoin y de las criptomonedas. Y es más de lo mismo. Es decir, porque, o sea, nos siguen poniendo la zanahoria en delante. Es decir, lo que la gente no comprende y lo que desvirtúa todo es que el dinero, es decir, hay una incoherencia y una incongruencia en el ADN del sistema. ¿Por qué? Porque se habla de las cualidades de una moneda. Y entonces le dicen, no, es una unidad de valor, es una unidad de medida y es un medio de pago. Es decir, es ridículo. Es decir, por ejemplo, un litro de agua. Un litro de agua puede valer
hoy 1 litro, mañana 1 litro 10, mañana 80 mililitros, ¿a qué no? O sea, no debería, claro, no. Es 1 litro, es una unidad de medida. Ya. Entonces, si es una unidad de medida, no es un valor. Ya. Entonces es imposible que sea una unidad de medida y que sea un valor. Bueno, alguien te podría decir, ese litro de agua, si estás en una isla desierta, vale bastante más que si estás en... Bueno, pero es el valor económico, pero es otra cosa. Pero entonces es una mercancía. Es una mercancía, no es una moneda. Ya, claro. Entonces es una mercancía que tú haces un trueque, sí, claro. Es una bolsa y tiene valor. Entonces no son monedas. A la demanda, sí. Entonces, si tú pones el valor y la gran boom del Bitcoin es porque aumenta de valor, es una mercancía, como el oro. ¿Entiendes? Claro. Es decir, lo que la gente no comprende y que no se le explica a la gente, que el dinero, es decir, primero que la definición de dinero no existe en ningún lado. No sé si eso lo sabes, ¿no? Es decir, no existe en ningún lado. La definición de la palabra dinero, jurídicamente, no existe. Yo, ya lo he visto en otros vídeos, tengo unas cartas del Banco Central Europeo donde me reconoce que lo único que se puede considerar dinero, es decir, o papel moneda, es el papel físico y las monedas físicas de euro. Es decir, pero no existe definición de legal de dinero. Cuando se habla de la palabra dinero es un eufemismo, es una utilización de una palabra, pero que no tiene definición legal. Y ese vacío legal justamente es para dar lugar a la confusión y para que entre cualquier cosa. Por lo tanto, todos los contratos, y en contratos hipotecarios hay muchos, donde figura la palabra dinero, no se sabe qué es. ¡Ostras! Con lo cual el contrato provoca inseguridad jurídica y una nulidad, porque sí, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¿Qué conceptos más interesantes? Bueno, tenemos que cortar ya para que no se haga esto más largo. Tenemos 1 hora en, tremendos conceptos. Finalmente, la última pregunta. ¿Cómo, no sé, qué puede hacer la gente? Asesorarse, supongo. No sé si quieres dar tus datos para que, por si alguien quiere contactar contigo. Bueno, a mí si me quieren buscar, ¿sabes? Buscarme en el Colegio de Abogados, con mi nombre, el Colegio de Abogados de Barcelona, con mi nombre y apellido, Oscar Viera, figuran todos mis datos. Vale. ¿Y vas a seguir metiendo caña o qué? Bueno, esa es la idea. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, tan complejo todo, es decir, hemos tocado un montón de temas y han quedado todos abiertos y por la mitad, porque claro, porque todo está relacionado con todo. Claro. Y entonces, para cerrarte, cláusulas abusivas hay muchísimas, ¿no? Sí. De intereses, de cálculo de la forma de los intereses, ¿sabes? Eso de los 365 días, 360, te hacen la fórmula de 360 y te roban 5 días, porque el año tiene 365. Es decir, unas miserabilidades, pero que son euritos, pero claro, multiplícalo por miles y miles de dinero y por miles y miles de hipotecas, son millones. Así todo, es decir, y aparte te digo, es decir, el problema es que a pesar de todos los avances, cada avance que hemos dado como activistas, han pasado 2 cosas. O que los jueces miran para otro lado, o que el legislador ha legislado modificando las cosas para cerrar la brecha que hemos abierto. Es decir, y esto ha pasado, por ejemplo, con la titulización de créditos hipotecarios, que no hemos hablado, que era el punto que quedaba pendiente cuando me han preguntado de la cesión de los créditos, que es la titulización de créditos hipotecarios, donde el banco deja de ser el acreedor hipotecario. Porque lo ha vendido, ¿no? Lo ha vendido en fondo, pero siguen ejecutando en los juzgados los créditos que ya no les pertenecen. Porque no se presenta el propietario real, en principio, ¿no? No, porque son fondos que no tienen personalidad jurídica y no existen. Y entonces, ¿qué hace? Es decir, ejecuta el banco y luego que se queda con la propiedad, se lo cede al fondo. Es decir, toda una irregularidad y una ilegalidad. O sea, y esto es internacional, esto no es solamente en nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasa acá es de jugada de guardia, nunca mejor dicho, ¿no? Es mucho más grave que quizás pasa en otro lado, porque inclusive todo el proceso de titulización, o sea,
no es ni como es en el derecho sajón, ni en el derecho norteamericano, ni tampoco es los contratos fiduciarios del derecho romano. Es decir, acá han hecho un mix, un híbrido, donde como la quinola toma todo. Es decir, han puesto todo lo que favorece a la banca y todo lo que podría perjudicarlo lo han quitado. Sí. Entonces, claro, es decir, han hecho ahí un híbrido que hace agua por todos lados, y por eso la conflictividad y todos los juicios y todas las problemáticas que hay, es decir, porque es todo un contra natura y contra ley, contra doctrina, contra principios. O sea, se han cargado, yo creo que la etapa fundamentalmente, es decir, han tenido la culpa todos, porque esto viene de Zapatero, de Praznar, de Felipe González, de Rato, es decir, uno peor que el otro, pero la época esta de Rajoy han hecho auténticas barbaridades. Toquemos madera, a ver los siguientes cómo lo hacen, ¿no? Así que, Óscar, mil gracias por venir, por recibirme. Consejos. Gracias a todos. Y de acuerdo, pues muchas gracias y espero que la información que Óscar Viera nos ha dado pues pueda resultarnos de interés. Gracias.